al que tiene al lado, dé gracias a Dios por su vida, que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le acompañen y le cubran en este día y en los días que vienen a continuación. Voy a compartirles algo que he estado elaborando en estos días. Bueno, vamos nuevamente a recapitular. Entonces, debíamos estar hablando de esto, debíamos estar hablando que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay la activación de las armas espirituales. Obviamente es necesario que se activen las armas espirituales en nuestra vida para que poder disfrutar de la libertad de las cautividades y las opresiones que el pecado tenía sobre nuestra vida. Si eso se produce en nosotros, nosotros vamos a empezar a manifestar en nuestra vida, vamos a empezar a manifestar en nuestra vida vamos a empezar a manifestar en nuestra vida que podamos ser fructíferos y fértiles. Si esto funciona, empezamos a disfrutar las promesas y bendiciones de Dios que hemos visto en anteriores oportunidades. Y obviamente debíamos estar hablando nosotros de abundancia, de prosperidad, de bienestar, de futuro, de esperanza y finalmente de trascender y ser coherederos en Cristo. Pero una de las cosas que vemos nosotros es que esto es lo que debía hacer y otra cosa es con lo que uno se encuentra y con lo cual debíamos trabajar. Por eso nosotros vemos y hablamos de una contaminación espiritual porque dice la palabra, estamos en medio de una generación malvada y perversa que no es de ahora, es de cuando escribieron el Nuevo Testamento y anterior al Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno se da cuenta, decimos que nosotros desarrollamos el plan de Dios que vimos anteriormente, lo desarrollamos a través de una agenda. Y una de las cosas que hace el maligno es contaminar nuestra agenda. O sea, por eso hablamos y estamos hablando de una agenda contaminada. Y obviamente lo hace a través de una serie de pilares o estrategias que están escritas en las 4 esquinas. Si usted se da cuenta, hay unas nubecitas y en una encontramos maquinaciones del maligno. Entonces, a través de las maquinaciones del maligno, él trabaja la parte de la mentira, el engaño, que es por separado, pero aquí lo metí en uno solo por lo pronto. La mentira, el engaño, el miedo, la culpa. Y por otro lado, las personas a través de naturalizar el pecado. ¿Qué quiere decir naturalizar el pecado? Quiere decir de que las personas ya muchas cosas no les parecen que son pecado, inclusive buscan la forma de apoyarse en algunas partes de la Biblia o en conceptos de algunas autoridades bíblicas para poder justificar el comportamiento. Entonces, para algunas personas se buscan a través de los textos bíblicos, acomodan la situación para poder justificar su inmoralidad sexual, el robo, la corrupción, la envidia, y trabajar sobre eso, aún algunos problemas de ira y homicidios. También otra estrategia, adicionalmente a las maquinaciones de Satanás, es el formateo mental a través de las costumbres, ritos y tradiciones. Por eso la gente está en malos pensamientos, falsos testimonios y mente en oscuridad. Entonces, pero nosotros estamos hablando de las maquinaciones del maligno y por eso hemos empezado a hablar de qué es lo que contamina al hombre. Dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y empezamos hablando de malos pensamientos. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos hablando aquí de malos pensamientos. Luego hablamos de falsos testimonios. Luego hablamos aquí del robo. Luego hablamos de mentiras, miedo. Y hoy vamos a hablar de culpa. ¿Por qué es tan importante esto que acabamos de ver? Porque para que entendamos que nosotros debíamos estar hablando de otra cosa, debíamos estar hablando ni siquiera de los improbables, o sea, no debemos estar hablando de eso porque
Pienso que la gran mayoría de nosotros, digamos, estamos en ese marco, en ese gran rango de los improbables. Eh, Obviamente una cosa es ser improbable y otra cosa es ser incapaz, porque hay personas que tienen buenos dones, buenos talentos, pero son incapaces y por eso es que hacen parte de ese gran conjunto de personas mediocres y esclavas de las cosas del mundo. Así de sencillo, es así de fácil. Cuando realmente tienen talentos, tienen capacidades y no las saben utilizar y obviamente entran en ese rango de los que no saben usar lo que Dios les ha dado. Pero también está un grupo muy grande que son los improbables, aquellos que por alguna razón física, mental o social, realmente cuando nacen tienen una poca probabilidad de llegar a ser alguien importante en la vida. Entonces es una cosa bien importante. Entonces tampoco debíamos estar hablando de eso, debíamos estar hablando nosotros de todo lo que implica el plan de Dios, que tenemos unas armas espirituales de las cuales podemos hacer uso permanentemente para ratificarnos en la libertad que tenemos en Cristo, que adicionalmente, si nosotros nos sostenemos en la libertad que tenemos en Cristo, podemos ser personas fructíferas y obviamente si somos fructíferas, vamos a disfrutar una vida en abundancia, vamos a disfrutar unas promesas y si podemos disfrutar de todo eso, vamos a poder trascender y finalmente vamos a ser coherederos con Cristo. Debíamos estar hablando de eso, debemos estar hablando de lo bien de lo bien que nos va a nosotros como hijos de Dios y no de todas las dificultades, de todos los problemas que nosotros tenemos. Pero para poder uno lograr como persona y entender por qué los hijos de Dios que estamos llamados a desarrollar el plan de Dios, por qué no lo estamos desarrollando y por qué aún nuestros planes personales realmente siguen desalineados con el plan de Dios y seguimos nosotros teniendo tantas dificultades y siendo afectados realmente por toda la estrategia o el plan de Satanás que ha implementado para torpedear el plan de Dios en la vida de todos sus hijos. Entonces, cuando lo entendemos, nos damos cuenta que Él trabaja, en este momento fue la visión que yo recibí, trabaja sobre 4 pilares. Unas son las maquinaciones, otras son el reciclar heridas del alma, por eso es que muchas personas volvemos a lo mismo. Otras son el formateo del mundo a través de costumbres y esas cosas. Y finalmente, o sea, uno se da cuenta que Él afecta a nuestra vida y nos damos cuenta, tal como lo dice el Señor Jesús, ¿cierto? Dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón y lo que sale de su corazón son las afectaciones que el maligno ha hecho sobre cada persona. Todos somos diferentes, todos los hijos de Dios somos diferentes y podamos entenderlo, todos los hijos nuestros biológicos son diferentes. Igualmente todos los hijos de Dios son diferentes en cuanto a cómo desarrollan el plan de Dios para sus vidas. Delante de los ojos de Dios son iguales, igual que nuestros hijos, delante de nuestros ojos son iguales, pero se diferencian en cómo desarrollan el plan de Dios para su vida y igualmente pasa con nuestros hijos biológicos. Entonces, es importante entenderlo. Por eso es que estamos hablando de lo que estamos hablando. De pronto otros están hablando de prosperidad, otros están hablando de bendiciones, otros están hablando de promesas, otros están hablando de la vida abundante que tenemos que tener, otros deben estar hablando de trascender, que tenemos que trascender, que tenemos que crear, que nosotros como hijos de Dios debemos estar creando empresas, tener negocios, grandes desarrollos, porque si no, pues vamos a pasar por esta vida y no va a quedar nada de nosotros, o sea, que nosotros podamos trascender y finalmente como coherederos con Cristo poder disfrutar de todos los maravillosos tesoros que Dios tiene para sus hijos. Es algo que uno tiene que entender. Que de pronto alguien te puede decir, oiga, pero ustedes, ¿por qué se lo pasan hablando a toda hora de esas cosas, cierto? ¿Por qué? Porque una de las maquinaciones del diablo tenemos que nosotros tener en cuenta lo que nosotros estamos viendo. O sea, uno no puede hablar digamos, cuando uno ve un diagnóstico espiritual y ve un diagnóstico general sobre lo que le está pasando a los hijos de Dios o a los creyentes y a los no creyentes, bueno, a los no creyentes pues es natural que les pase eso, pero que le está pasando a los hijos de Dios que no logran
como sacudirse, hacer un rompimiento efectivo con respecto a la burbuja de maldad y de pecado donde el diablo lo mete a uno y no puede romper con eso, entonces uno tiene que hablar de eso. Tiene que decir, efectivamente, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, y lo que sale de su corazón son los resultados de la implementación del plan del maligno sobre la vida de cada hijo de Dios. Algunos pegados al plan de Dios, la afectación es mínima, y algunos un poquito desapegados del plan de Dios, entonces vemos que la afectación es grande. Entonces, cuando uno mira unos y otros, se da cuenta que hay una diferencia entre unos y otros, y algunos hablan de bendición. Yo creo que ni siquiera el tema es bendición, porque una de las cosas del plan de Dios, como lo vimos en la presentación pasada, es bendiciones y promesas, pero eso es mucho más el plan de Dios, se abarca muchísimo más. Entonces, claramente uno se da cuenta, si estamos nosotros, porque es una cosa en donde uno tiene que ver si el plan de uno personal realmente está alineado con el plan de Dios. Y si realmente se alinea al plan de Dios, empieza a desarrollarse en su vida todo lo que vimos en esa diapositiva. Empezando, ¿por qué? Porque nuestras armas espirituales nos fueron dadas para defendernos de todos los ataques, de todas las afectaciones que el maligno trae sobre nuestra vida. Si logramos hacer eso, consolidamos nuestra libertad de todas las cautividades y opresiones del pecado y se empieza a desarrollar todo lo que vimos alrededor en nuestra vida y empieza a verse que es real. Porque algunos argumentan, algunos dicen con una facilidad enorme, hablan de que es que aquí sí hay bendición y allí no hay bendición. Que en esta iglesia aquí sí hay bendición, que aquí sí hay respuesta de Dios y en esta iglesia no. El problema no es eso, el problema es entender que no es un resultado de cuatro paredes y las personas que estén adentro. El resultado es cómo cada persona puede, a través de lo que ha recibido de la palabra de Dios, poder instrumentar eso en su vida y poder salir adelante. Por eso hemos estado hablando de todo lo que el plan de Satanás que hace con la gente, por eso hablamos de los falsos pensamientos, de los malos pensamientos, hablamos de los falsos testimonios, hablamos del robo y todas sus manifestaciones, hablamos de la mentira, hablamos de la culpa y en el futuro seguiremos hablando de los otros aspectos para poder consolidar esto. Cuando uno se va a la parte superior que vimos del diagrama, nosotros nos damos cuenta que ahí en ese diagrama, vamos a volver a compartirlo, nos damos cuenta que aquí hay una cosa muy importante. En las maquinaciones del maligno está la ambición, las mentiras, el engaño, esto es separado, realmente el engaño lo observo por separado, el miedo y la culpa. Y en la parte de la naturalizar el pecado es cuando nosotros empezamos, como dicen algunos, a hacer lo que hace el hombre. El hombre dice que las leyes del hombre están en contravía con las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las leyes del hombre prácticamente ya legalizaron lo que para Dios no está bien. Entonces, hablando de temas como el aborto, hablando del consumo de drogas, etcétera, etcétera, acaban de nuevamente decir que sí, que usted puede tener la dosis personal en el bolsillo y consumirla, desde que no se lo pases pidiendo drogas, pues usted puede tener dosis personal. Entonces ya legalizamos las drogas, legalizamos el alcohol, legalizamos el tabaco, legalizamos la prostitución, legalizamos el aborto, legalizamos un montón de cosas. Estamos legalizando, por eso se llama naturalizar. Pero una cosa es cuando naturaliza, o en este caso el hombre legaliza una serie de comportamientos supuestamente en garantía de los principios del hombre y los derechos que el hombre tiene, y otra cosa es cuando usted naturaliza el pecado, y obviamente abarca la inmoralidad sexual, el robo, la envidia y la ira, los homicidios. Y otra cosa importante que está aquí es el formateo mental, o sea, hay un formateo mental que nace desde pequeño, un formateo mental que viene a través de las costumbres, ritos, tradiciones que tiene la gente, que obviamente están en los malos pensamientos, en los falsos testimonios, en la mente con oscuridad. Pero aquí hay una esquina que es muy importante, que se llama el reprocesamiento de las heridas del alma. Cuando uno se da cuenta, ese reprocesamiento de las heridas del alma, vamos a decirle, está aquí. Y es lo que algunos han llamado sanidad interior. O sea, de hecho es un término pues un poquito simpático. Realmente son heridas del alma. Y ahí hay un montón de heridas del alma que son muy importantes, que en algún momento las vimos, ¿cierto?
aquí nuevamente está la culpa y aquí están un montón de heridas del alma en las cuales aún todavía, porque una de las cosas que veíamos en la diapositiva pasada correspondía a que el maligno es lo que hace es que nos reprocesa. Bueno, nos fuimos a las siguientes. Aquí no estamos tan finos para estar en esto. Entonces dice que él nos reprocesa las heridas del alma. Entonces, cuando uno entiende eso, uno entiende por qué le pasan estas cosas. Porque una de las cosas que hace el maligno es reprocesar las heridas del alma. O sea, se supone que estas heridas, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, cuando uno se consolida en la libertad con Cristo, estas heridas del alma ya no tienen por qué afectarnos de la manera como nos afectaban antes. O sea, pero uno lo que ve, el diagnóstico que uno ve es que efectivamente estas heridas del alma que vemos acá, ¿cierto? Todavía afectan a las personas. Si a estas le agregamos las enfermedades psicosomáticas, que también son heridas del alma, pues vemos que también es una realidad en la vida de la gente, en la vida de los creyentes. No hablemos de los no creyentes. Y si a eso le agregamos los temas de cosas de ocultismo, primero adicciones, que también son una realidad en las personas. Uno ve creyentes que tienen problemas de alcoholismo, tienen problemas de pornografía, tienen problemas de droga, de tabaquismo y de juegos de azar. Y son creyentes y algunos son hasta muy buenas personas. Y finalmente está un tema que se llama los cautiverios espirituales, que tiene que ver con rebelión, ocultismo, iniquidades y maldiciones. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque necesitamos entender para dónde vamos. Entonces, estamos hablando que si nosotros, ¿por qué? Porque podríamos estar hablando nosotros aquí de lo que debía ser, que es que cada creyente se meta a desarrollar el plan de Dios. Pero cuando empieza a desarrollar el plan de Dios, empieza a chocar primero con ¿qué? Con que las personas no saben utilizar las armas espirituales que tienen. De hecho, algunos van a preguntar que cuáles son las armas espirituales. Segundo, que esas armas espirituales son para consolidar la libertad de las cautividades y opresiones que tenía el maligno a través del pecado en nuestra vida, que por cierto todavía algunas, ¿cierto?, nos lanzan dardos sobre nuestra vida. Si nosotros practicamos, seguimos esa línea, llegamos al tema de la fructificación, que somos fructíferos y fértiles. Entonces podemos entenderlo. Entonces, cuando nos damos cuenta, entendemos que ese plan, desde la antigüedad hasta nuestros días, está siendo atacado. Esas maquinaciones afectan nuestra vida y nos hacen daño. Por eso estamos estudiando qué es lo que contamina al hombre y dicho de una manera bien moderna, en esa época no hablaban de agenda, dice que una de las cosas para poder desarrollar el plan de Dios de nuestra vida es hacer una agenda. Y si el maligno contamina nuestra agenda, pues nosotros vamos a seguir un poquito el plan de Dios por un lado y nosotros vamos un poquito desalineados del plan de Dios. Vamos a hablar hoy de la culpa. La culpa es algo interesantísimo. La culpa también es una emoción, igual que el miedo. Decíamos que el miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación de gran tensión y de angustia por un peligro, por un riesgo que puede ser real o ficticio, que está sucediendo o está próximo a suceder, o que sucedió en el pasado, pero que está aflorando en el presente. Entonces, es una emoción, ¿cierto? Entonces uno dice, y obviamente todos, de alguna manera, manifestamos miedo, porque es que el miedo es natural, pero obviamente una cosa es el miedo normal hacia el peligro y otra cosa es cuando uno ya es gobernado por el miedo y dominado por el miedo. Es una situación que vimos en las predicaciones de hace 15 días. Para hablar de la culpa, vamos a ir a Isaías 6, versículos 5 al 7. Entonces dice el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, una de las cosas que reconoció el profeta es que reconoce que a través de su boca
digamos que la abundancia de su corazón dice que a través de su boca han salido cosas inmundas. O sea, que él, de alguna manera, se había contaminado. Y obviamente, él decía, hombre, yo realmente, o sea, yo, así con esa contaminación que hay en mi corazón, pues obviamente no pude o no puedo eh, haber visto eh, a Jehová de los ejércitos en mis ojos. O sea, no pude verlo. Dice que él vio una visión donde ve al Señor. Obviamente en ese momento se decía que aquel que viera a Dios y que tuviera inmundicia en su corazón moría. Entonces, por eso él manifiesta eso. O sea, era muy serio, una cosa bastante seria. Entonces él dice, oh Señor, yo soy hombre muerto porque soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y obviamente habito en medio de una sociedad que obviamente es malvada, perversa, y hay inmundicia en su corazón, y obviamente no sé por qué, Señor, tú te me has aparecido a mí. Y obviamente dice que en ese momento, cuando estaba en eso, se va a un serafín, toma un fuego encendido y lo coloca sobre sus labios. Y dice claramente que le fue quitada su culpa y limpio su pecado. O sea, es una cosa bien interesante. Entonces, una de las cosas que uno entiende es que sobre los pecados pasados y los que nos estamos cometiendo hoy, el maligno nos recuerda situaciones pasadas que nos esclavizan y nos afectan. Entonces él nos recuerda, dice, ¿cómo así? Usted, usted, ¿por qué está predicando el evangelio? Si usted es una persona que miente, que usted es una persona engañadora, que usted es una persona que prestó un dinero y no lo ha pagado, que usted se hizo un autopréstamo, que usted mintió, ¿sí? Porque siempre el maligno va a estar en eso, ¿cierto? Ese es su oficio. Él va a estar ahí, dice que es como un fiscal que cada rato nos está recordando las cosas que no hemos hecho correctas del pasado y algunas que afloran en el presente y obviamente también, como dicen algunos, nos chispotean, o sea que brota esas cosas. Obviamente el objetivo del maligno, digamos, al hacer eso, es dificultar nuestro avance como nuevas criaturas en Cristo y desenfocarnos del plan de Dios. O sea, cuando uno entiende esa partecita, es muy importante. Entonces, obviamente él utiliza la culpa para hacer eso. Por eso es que dice, yo quiero decirte que efectivamente, sí, o sea, es indiscutible, porque claramente plantea dos escenarios. Plantea un escenario donde dice, claramente dice, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, lo que está diciendo él es que por alguna razón se contaminó. La idea, y por eso el Señor dice, no, yo voy a hacer algo especial contigo para que tú no te vuelvas a contaminar, para que tú camines en el plan que yo quiero desarrollar contigo. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, pero para que el maligno no venga y te bloquee con la culpa, yo voy a limpiar tus labios, quiere decir de que no solamente limpió sus labios, sino limpió su corazón y dice que le fue quitada tu culpa. La culpa por todos los hechos anteriores y los hechos actuales. Es una cosa bien importante. Dice que nosotros, nuestros pecados fueron perdonados, obviamente, ¿cierto? Y dice que están clavados en la cruz. Dice que el acta de decretos que las tenían contra nosotros fueron clavadas en la cruz. O sea que el diablo ya no tiene cómo, digamos, venir a través de la culpa a amedrentarnos, a desenfocarnos y a desorientarnos. Pero obviamente eso sigue sucediendo y obviamente la culpa nos sigue viniendo sobre nuestra vida, afectando nuestra vida. Y si usted lee, dice que la culpa tiene una serie de manifestaciones muy parecidas al miedo que inclusive finalmente pueden afectar nuestra salud física. ¿Dónde nació la culpa? Una de las cosas que yo en estos días estaba orando y yo recibí algo y algo me decía en la mente, Génesis 3, Génesis 3, Génesis 3. Y una de las cosas, digamos, donde uno tiene que bregar a entender, porque a ratos uno empieza como a hacer un poco de cosas, ¿sí me entiendes? A compartir como la parte interesante del Evangelio,
o de pronto la más sencilla de compartir, algunos evangelios, algunas predicaciones, algunas parábolas, de pronto orar de una manera muy especial, muy tomado del Espíritu, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que cuando uno va a Génesis 3 nos recuerda que hay una parte que tenemos que evaluar, porque ahí nacen una serie de cosas que nos permiten ver cómo las maquinaciones del diablo fueron en Génesis 3 y siguen siendo hoy sobre la vida de todos los creyentes, sobre la vida de los creyentes. Entonces claramente dice que en Génesis 3 se evidencia y está bien documentado el primer pecado del hombre. Y ese primer pecado tuvo una serie de circunstancias, consecuencias tremendas sobre nuestra vida. Veíamos nosotros que esa mentira originó el miedo, originó la vergüenza, originó la culpa, originó el vivir de apariencias, originó la falta de responsabilidad y compromiso, introdujo el dolor a nuestra vida y obviamente un concepto de trabajar muy duro para conseguir el sustento. Decíamos que una cosa es trabajar, otra cosa es trabajar muy duro para conseguir el sustento. Explicábamos para que lo entiendan. Una cosa es trabajar muy duro para pagar el apartamento, para un préstamo que hicimos para un transporte, para un negocio. Pero otra cosa es que usted tenga que trabajar muy duro para conseguir el pan, la leche y los huevos. Es una cosa que es lo que se quiere aclarar ahí. Y finalmente, pues nos volvimos conocedores del bien y del mal. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa, al igual que el miedo, es una emoción que es alimentada por recuerdos, por imágenes, por recuerdos de una acción, omisión o pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios u otra persona y que resulta en daño para otro y en daño para uno mismo. Entonces, ese es el concepto, es una emoción. Por eso, en muchas partes, o sea, cuando uno se pone a mirar, y obviamente uno dice, no, todo el mundo, hay gente que dice, hay guerra espiritual. Entonces hay gente que dice, guerra espiritual territorial, por las naciones, por las ciudades, por los barrios, etcétera, etcétera. Hay una guerra espiritual que es por nuestra mente. ¿Quién controla nuestra mente? ¿Cierto? ¿Quién controla nuestra mente? De hecho, pues uno dice, no, es que el que controla nuestra mente soy yo. Pero hay una cosa bien extraordinaria, ¿no? Usted puede ser, digamos, la persona es como las manos, pero ¿quién maneja las manos? O sea, ¿quién lo maneja usted en su forma de pensar? ¿Todo lo que usted hace está dirigido por el Espíritu Santo o todo lo que usted hace está dirigido por el maligno? Entonces hay una guerra espiritual por el control de nuestra mente. Entonces, claramente, la culpa es una emoción, al igual que el miedo, y al igual que una serie de cosas como la angustia, son emociones. Entonces dice claramente eso. ¿Qué significa la culpa? Significa que uno está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigo por sus malas acciones o decisiones. En otra parte dice que la culpa significa que es un sentir de estar en una mala relación con Dios, si esto tiene que ver con el pecado, como sucede con los creyentes. O sea, nosotros sentimos que estamos, dice, es que Dios, como el caso que pasó con Saúl, es que Dios no me oye, es que no entiendo por qué no tengo una respuesta rápida a las cosas que uno espera en su vida. Yo hablaba con alguien hoy y yo le decía que desde la antigüedad hasta nuestros días hay una venta de oraciones express, de oraciones rápidas, y obviamente no, es que, digamos, es una oración poderosa, es que si oramos y eso, mejor dicho, y las respuestas de Dios son ya, pues una maravilla, ¿no? Pues obviamente, si hay una oración así que la persona ore y prácticamente es como cuando uno ahora consigna un dinero en un banco a través del celular, usted le transfiere una suma de dinero de su celular a una cuenta suya en su celular, a otra cuenta en un celular, y eso es inmediato, ¿no? Y entonces le aparece un letrero. Transacción exitosa. Entonces, obviamente hay gente que sí, que efectivamente es así. Entonces, una de las cosas que uno tiene, y obviamente eso para las personas que tienen una mala relación con Dios, eso es una cosa maravillosa. Vamos donde esa persona, porque es que esa persona sí tiene una oración poderosa y obviamente resuelve lo que sea. Sí, o sea, parece ser que como que no hemos entendido cuál es el plan de Dios. El plan de Dios no es sacarnos del problemita que tenemos. El plan de Dios es que nosotros entendamos que nosotros estamos para cosas más grandes y superiores
a solucionar ese pequeño problema de una situación financiera, de una enfermedad, de un problema familiar. Dios quiere que nosotros estemos para cosas más grandes con respecto a trascender y entender que somos coherederos con Cristo. O sea, es un alcance superior y no tan pequeño ni tan simple como parece ahí. Entonces, una de las cosas que así como vimos con el profeta Isaías, es que el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos libra de la culpa de haberlos cometido. Obviamente, el maligno nos hace creer que nuestros pecados no fueron perdonados. Y es un oficio que tiene desde la antigüedad hasta nuestros días. Es que parece que como que no me ha perdonado, así como pasa con una persona, ¿no? O sea, no es que yo cometí una infidelidad y yo ya reconocí la infidelidad, pedí perdón, pero yo siento que como que no me ha perdonado, ¿sí? O de pronto me cogió un dinero y yo ya reconocí, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces parece que no me ha perdonado. Entonces yo siento esa cosa porque yo siento que cada vez como que me mira de una manera, me mira de otra manera y yo siento que como que no me ha perdonado. Dice que el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que también perdona la culpa, nos libra, dice que libra, así como dice que libró al profeta Isaías, dice que lo libró de la culpa, es quitada tu culpa. Eres libre de la acción de la culpa sobre tu vida para que no afecte su futuro en lo que vamos a hacer. Entonces dice que nos libra de la culpa. Entonces, y obviamente, pues ya, si nosotros somos libres de la culpa, si nuestros pecados fueron perdonados, somos libres de la culpa, pues obviamente nuestro acusador, el que nos acusa, Satanás, ya no tiene cómo hacerlo. El sentimiento de culpa y de remordimiento son necesarios. O sea, uno debe tener lo mismo que las emociones. Yo no puedo borrar una emoción, no puedo quitar el miedo. Decíamos, el miedo no lo puedo quitar, es una emoción. Lo que puedo es regularlo, ¿cierto? De tal manera que no me domine, no me gobierne y finalmente me anule. Lo mismo pasa con la culpa, ¿cierto? Yo tengo que tener culpa porque la culpa va asociada al remordimiento y obviamente ahí empieza el proceso, pero si no, si yo me dejo gobernar por la culpa, pues sencillamente voy a quedar lo mismo, voy a quedar bloqueado y me voy a estar enfermo. Y una de las cosas que hace el maligno es hacernos creer que nosotros, que no hemos sido perdonados, que la culpa sigue siendo activa. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, claramente dice que eres ángel de luz. Y obviamente es un falso representante de Dios y obviamente tiene muchas personas por todas partes. Él tiene muchos seguidores que normalmente están diciendo claramente que tienen como algo revelado, pero realmente es mentira. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos sobre nuestra vida es que los sentimientos de culpa inmerecida constituyen una de las armas más poderosas que tiene el maligno. Él se hace pasar por el Espíritu Santo para usar nuestra conciencia para acusarnos, atormentarnos y confundirnos. Cuando uno empieza a maquinar eso en su vida, uno empieza como a desalentarse porque hay cosas como que uno siente que como que no lo han perdonado. Entonces, lo mismo pasa con la pareja, con la familia, con las personas que de pronto uno considera que por alguna razón ha pasado un hecho que no había haber pasado, entonces uno considera que no ha sido perdonado y que algo está ahí, pero obviamente nosotros debemos entender que sí. Uno de los grandes problemas de la culpa es la culpabilidad. Uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy es la abundancia del pecado. El pecado abunda. Y obviamente lo que hacemos nosotros es como el pecado abunda, y obviamente como decía él, es que estoy en medio de un pueblo, decía Isaías, estoy en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, estoy en medio de una generación malvada y perversa, y que obviamente ellos naturalizaron, porque para ellos el pecar no significa, no los afecta, para nosotros sí, porque implica una separación con Dios. Entonces, para ellos no. Entonces, lo que hace la gente es, voy a quedar bien con Dios y voy a quedar bien con este pueblo. Entonces, lo que hacemos es naturalizar el pecado. Es que esto no es tan grave, ¿sí? Es que esto no es tan grave, esto realmente es una cosa mínima, como dicen algunos, es una cosa, es que es una tontería, ¿sí?
para minimizar realmente las cosas. Aquí no hay ni si es tontería o no es tontería. Pienso yo que quien define eso es quien estableció las reglas, y quien estableció las reglas a través de la palabra de Dios ha sido el Señor. O sea, no es lo que piense mi pastor, no es lo que piense de pronto otro amigo, no es lo que piense de pronto alguna persona súper dotada de algún don especial, ¿cierto? Pregúntele al Señor si efectivamente lo que estoy haciendo está bien o está mal, para no sentirme como juzgado por mí mismo, porque aquí ni siquiera es que lo juzguen los demás. No es que los demás no me vean o los demás no me juzguen, sino que uno se juzga a uno solo. A uno le parece que lo que está haciendo no está correcto, ¿cierto? Uno mismo se culpa solo. Y de hecho, pues uno asocia eso con un montón de cosas, por ejemplo, como la mentira, el engaño. Entonces uno dice, oiga, pero es que yo le dije mentiras a mis padres, a mi mamá. Yo le dije que iba a presentarme en una entrevista de trabajo, resulta que me fui por allá a una rumba. Así de sencillo, ¿no? Y viceversa, todas las cosas que a usted se le ocurra en todo el escenario que hay, es que ese escenario es demasiado grande. Entonces, una de las cosas bien importantes dice que la culpabilidad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, porque el pecado abunda en gran manera, porque el pecado ha sido naturalizado por los creyentes. Entonces, de hecho, la Iglesia Católica en alguna época trató de justificar que había unos pecados que se llamaban, que eran menos graves, el pecado venial y el pecado mortal. O sea, el mortal sí era grave. De hecho, la justicia utiliza eso, ¿no? Y le coloca nombres a los delitos, ¿sí? Entonces, homicidio doloso, homicidio culposo. Y entonces al doloso le coloca una pena y al culposo le coloca otra. ¿Sí? O sea, y cosas así. Entonces, aquí el pecado no es así. El pecado es claro, aquí no hay ni veniales ni mortales. Aquí el pecado es uno solo porque el que estableció las reglas en su palabra fue el Padre, y él dice, aquí yo no tengo problemas, sencillamente el pecado sea pequeño o sea grande, crea un distanciamiento con él, y obviamente lo que hace el maligno a través de eso es desalinearnos del plan de Dios y meternos culpa. ¿Se da cuenta? Es que Dios no lo quiere perdonar. Es que no lo quiere perdonar. ¿Se da cuenta? Y a usted le está yendo mal por eso, porque Dios no la perdona. Entonces empieza a meterle culpa sobre ese tipo de cosas. Entonces, es bien importante. Primero, porque hemos naturalizado el pecado. Y segundo, porque hay un montón de formatos mentales que desde la antigüedad hasta nuestros días, esta generación en la que vivimos, ha creado a través de las costumbres, los ritos, los carnavales, las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa que afecta a nuestra sociedad, pero es una cosa que también afecta a nuestras iglesias. Muchos creyentes se sienten culpables por algunos pecados pasados. ¿Por qué? Porque el maligno ha traído maquinaciones a su vida, y obviamente ha traído miedo, ha traído mentira, angustia. Y algunos de ellos se creen que no han sido perdonados. Es que yo siento como que Dios no me ha perdonado. Y de hecho algunos caemos en eso, ¿sí? Es que voy a volver nuevamente a hacer la vigilia tal, el ayuno tal, por lo mismo. Es como si Dios no me ha perdonado. Entonces, algunos creyentes se dejan, no es que yo como que recibo un mensaje que no me ha perdonado, ¿sí? O sea, lo importante de eso es que trabajemos en función de qué, de pecar cada día menos. O sea, esto no es que ciertamente soy nueva criatura en Cristo y dejo de pecar mañana, o dentro de media hora dejo de pecar, ¿no? Corte, 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 ¿no? Sí, sí, sí es importante cortar, pero no solamente cortar, sino distanciarnos, porque si cortamos y no nos distanciamos, quedamos lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que alejarse, porque dice que uno tiene que alejarse del cuerpo de pecado para que nuevamente no establezca contacto con nosotros. Y segundo, cuando nosotros le seguimos creyendo a nuestro acusador sobre la culpa, pues nosotros realmente no estamos creyendo plenamente en la obra de redentora de Jesús en la cruz. ¿Cuáles son las características de una persona con sentido de culpa? Una cosa bien importante, son personas que se viven castigando a sí mismas constantemente. Son personas que se castigan a sí mismos. Eh, y realmente muchas veces las personas prefieren sufrir un poco de tiempo antes de tomar la decisión de pedir perdón. Prefieren vivir distanciados,
sufriendo, con miedo de pronto a las consecuencias de lo que hicieron, en lugar de buscar la reconciliación y el perdón. Eso fue lo que le pasó a Jacob y Esaú. O sea, el tipo salió huyendo primero porque el tipo lo amenazó de muerte, pero después empieza la culpa a decir, bueno, ¿y por qué él me amenazó de muerte? Porque es que yo lo suplanté, porque yo le robé la bendición de mi padre como primogénito. Entonces empieza eso. Y el tipo es muy bravo, y obviamente empieza una cuestión de culpa y de miedo, y obviamente uno en lugar de buscar la reconciliación y decir, no, pongámonos a cuentas, usted y yo, realmente para que esto no suceda. Una de las cosas cuando uno habla del perdón y habla del tema del perdón verdadero, dice pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas es que yo tengo unas deudas con usted, de pronto usted tiene deudas conmigo, entonces yo ya no tengo deudas con usted y declaremos que no tengamos deudas uno con el otro. Y eso se hace. Pero una de las cosas es que realmente, o sea, hay personas que en su corazón tienen algo guardado, que aunque puede haber de pronto un perdón social, un perdón aparente, realmente en su corazón llevan guardado algo, ¿cierto? Y obviamente apenas se distancian un poquito, como hizo Jacob, obviamente empiezan a tirar bala desde el otro lado. Entonces, realmente aquí viene un problema de culpa. Segundo, las personas que son dominadas por la culpa desarrollan una falsa humildad. Son personas que parecen humildes, pero por dentro, o sea, parecen humildes, parecen que como que se sujetan, pero por dentro son personas que tienen enojo, tienen rencor y tienen envidia hacia otros. Y están listos para cuando la persona, ¿cierto? La autoridad o la persona que es su contradictor, de pronto tenga algún desliz para salir con la crítica y obviamente gozan cuando algún hermano le va mal. Una de las cosas que uno le dice a la gente es, a veces uno tiene que ser muy cuidadoso a quien le cuenta cómo le va, ¿sí? Eh, y ahí sí en ese rango toca uno ser cuidadoso con todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que aparentemente pueden ser familiares, pueden ser hermanos en la fe, pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo, aparentemente pueden sentirse felices, contentos, porque a usted le está yendo bien, pero son personas que tienen un sentimiento de culpa, ¿por qué? Porque a ellos no les ha ido bien. Entonces eso les juega en contra y tienen una falsa humildad, aparentemente sí, se alegran porque a uno le está yendo bien, pero obviamente están ahí pendientes de que de pronto algún desliz y cuando realmente a usted le va mal, pues obviamente se alegran porque a usted le va mal. La falsa humildad, la culpa y la falsa humildad nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros fue lo que vimos en la primera diapositiva. Yo no soy tan bueno para las diapositivas, se han dado cuenta que no soy tan bueno. Entonces, eso es lo que está ahí, ¿sí? Armas espirituales. O sea, yo lo repito hasta el aburrimiento porque es que aquí parece que todo estuviera al revés. Aquí parece que yo entiendo que sí, que el Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales, pero es que lo primero que nos dieron fue armas. ¿Sí? Y una de las armas son los dones, pero armas. ¿Para qué? Para garantizar nuestra libertad de las opresiones y las cautividades del pecado. Si no, no empezamos a funcionar bien. Y luego viene la fructificación, la fertilidad, etcétera. Y empieza eso a andar hasta uno llegar a un momento donde trasciende. Usted no puede trascender si no tiene un trabajo que mostrar, si usted no tiene nada que mostrar. ¿Sí? O sea, aquí no solamente trasciende porque usted en un arranque de placer y deseo tuvo por ahí un hijo, una hija. Eso es lo de menos. Un apellido no es trascender. Eso no tiene sentido. Trascender tiene que ver con dejar algo, dejar una huella, ¿sí? Una huella patrimonial, una huella social, una huella política, una huella de lo que sea, una huella, ¿sí? Que cuando uno ya no esté, no manden a botar el cuadro suyo allá, el cuadro que tenía en la sala, lo manden a botar, lo manden a quemar. Quitamos a ese tipo de ahí, parece es un diablo. Quiten ese diablo de ahí. Entonces, así de sencillo, así de fácil. Entonces decíamos que una de las manifestaciones de la culpa, características, es que desarrolla una falsa humildad. En 2 Timoteo, versículo 3:5, dicen, aparentarán ser religiosos. Eso está
cundido. O sea, gente, o sea, a veces, o sea, nosotros tenemos que cuidarnos de la religiosidad, ¿sí? Y la religiosidad siempre vende lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? O sea, ahí no le van a decir, no, es que eso no le sirve. O sea, todos los que cogen a la gente, como decíamos ahí, ¿no? Aquellos que cogen a la gente y la esclavizan, no van a decir que la esclavitud es mala, ¿sí? No es que la esclavitud es mala, es que la prostitución es mala, es que el consumo de drogas es mala, ¿sí? No, 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 es que usted va a través de su trabajo a conseguir un ingreso para usted y para su familia. Lo que no le cuentan es toda la realidad de eso, con esos que lo enganchan, ¿no? Y usted imagínese, hay personas que se ganan no sé cuántos millones en eso, ¿sí? ¿Y cuál es la realidad? Es otra. Igual con el consumo de las drogas, el alcoholismo, el sexo circunstancial, lo que llaman algunos la operación avispa, el sexo circunstancial. Entonces, eso nadie va a decir que eso es malo. No, eso es buenísimo, excelente, excelente, excelente. ¿Sí? Ahorita los que van a las fiestas COVID, sí, hermanos, eso es que si usted le dice, no, eso es buenísimo, y la adrenalina, eso allá hay unos tipos de enfermos de COVID, y nos estamos es aquí apostando a quién nos enferma, entonces todos compartimos todos con todos, eso tal, el trago, el cigarrillo, y entonces aquí al que no se contagie. Y entonces la gente es así, entonces eso sí, como dicen ahí. Entonces, segundo, la falsa humildad, dice, segunda Timoteo 3:5, aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. Le pueden decir lo que quieran. Le pueden decir que tuvo la revelación, que es certerísima, que Dios le habló, que le mostró, que le hizo. Dice, pero su conducta, por eso yo siempre le digo a la gente, nosotros no podemos escondernos de ese indicador que es nuestra propia conducta, o sea, que es nuestro propio testimonio. Yo no puedo decir que soy un naranjo y produzco papayas, ¿sí? Que soy un tipo súper espiritual, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero mi conducta, mi testimonio, ¿cierto? Me desmiente. Dice, por su conducta desmentirá sus apariencias. Dice claramente, a esos evita. Sí, evítalos. O sea, con mucha diplomacia. En estos días está de moda la diplomacia, entonces hay que ser muy diplomático, sin ser. Claro que sí hay unas personas que eso parece un papel de lija, ¿no? Para decir cosas a las personas, eso en lugar de aconsejar, aporrean a todo el mundo con su forma de ser. Entonces dice, con diplomacia, retírate, apártate, hazte lejos de esas personas. Entonces, claramente. Tercero, ¿cómo se caracteriza una persona con sentido de culpa? Se siente indigna. Entonces, las personas se sienten indignas. Yo no soy merecedora de eso. Y obviamente empieza a meterle en la cabeza pensamientos bien raros. Yo no soy digno. No sé por qué Dios tendría que responder mis oraciones. Eh, ¿Seré que yo soy merecedor del perdón de Dios con todas las cosas que he hecho? ¿Será que Dios quiere usarme para algo? Entonces, una de las cosas bien importantes que tiene el Evangelio es que aunque nosotros nos sintamos indignos, aunque nosotros nos sintamos improbables, dice que Cristo Jesús nos hizo dignos por su gracia inmerecida. Entonces, es algo bien importante. Una cosa es que el diablo nos diga que nosotros no somos dignos, que nosotros no somos probables, que realmente eso es lo que Dios quiere con nosotros. Algunos inclusive justifican su falta de resultados en la vida cristiana, su falta de resultados, porque esa es la voluntad de Dios. No, no, esa no es la voluntad de Dios. Definitivamente voy a volver a poner esta. Yo no soy muy bueno, pero voy a volver a poner. Aquí está. ¿Qué se me hizo? Muy bien. Ay, ahora me equivoqué. Definitivamente. Es que esto que aquí. Ya. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, algunas personas quieren mostrar su incapacidad
y de resultados, su incapacidad de caminar con Dios, diciendo que de pronto que usted vive en la escasez, vive en la pobreza material, porque esa es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es que usted no le alcance la plata. Yo hablaba con alguien hoy y le decía, hay personas que perciben que ganan buenos contratos, tienen buenos trabajos, pero que realmente no tienen nada. Y dicen, no, es que yo no entiendo. Yo le decía, sí, es que hay una cosa terrible, hay un engaño de Satanás. ¿Cómo es posible que las personas hayan hecho buenos contratos, pero no tienen nada, ni siquiera tienen vivienda propia? O hay personas que tienen buenos contratos, tienen buenas cosas, pero realmente como no desarrollan el plan de Dios, realmente viven enfermos, los hijos están en rebeldía, problemas familiares, problemas de todo, problemas sociales. Entonces, lo que uno tiene que entender dentro del desarrollo de la voluntad de Dios, ¿cierto? Es esto, el plan de Dios. La voluntad de Dios está expresada en el plan de Dios y obviamente arranca aquí donde dice que primero nos da unas armas espirituales, otra cosa. Segundo, ¿para qué? Para garantizar la libertad que nos tenemos en Cristo. ¿Para hacer qué? Fructíferos y fértiles. Ahí arranca. Entonces nosotros no podemos justificar la falta de resultados, no podemos justificarla en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos buenos resultados. ¿Para qué? Para que a través de los buenos resultados podamos disfrutar de esas promesas y bendiciones de Dios, tengamos una vida abundante y plenitud, y obviamente eso garantiza nuestro futuro, un futuro de bienestar y obviamente poder trascender y ser coherederos con Cristo. Entonces, para que lo entendamos. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos aquí dejarnos que el diablo nos meta aquí culpa y no es que nosotros somos indignos de la bendición de Dios. Eso lo define Dios, no lo define usted. Ahora, si usted se va a meter en la cabeza, ¿sí? Es que no he podido, es que no he podido dejar la pornografía. Ay, Señor. Es que no he podido dejar las drogas, es que no he podido dejar el trago, es que no he podido, es que yo no soy digno. ¿Sí? Y entonces es más fácil ir a comerle carreta al diablo y volver nuevamente allá a la cantina o al prostíbulo o a lo que sea. Es que no he podido dejar las deudas. Es que no he podido dejar de ser mentiroso. Es que yo me acuerdo de una hermana que toda hora decía, no, es que Dios sabe que yo soy una ladrona de diezmos. Pero ¿cómo así que Dios sabe? Es que el que pierde es usted. Dios no. O sea, yo no creo que Dios necesite de su diezmo. El que necesita del diezmo de Dios es la obra y la congregación donde usted está. Dios no necesita, dice que Él es el dueño de todo. Entonces no necesita. ¿Para qué? Para que usted en retribución le devuelva para que la obra siga funcionando, para que alguien le explique esto, le diga, no hermano, es que usted no está llamado a vivir todo arrastrado a toda hora, pues vamos a compartir aquí usted no está llamado a hacer todo un arrastrado, mano. O sea, que no le pega nada, mano. Ese es el plan de Dios. Yo lo he explicado por pedazos, sino que ahora todo lo he ido sintetizando y tal, porque pienso que es muy importante entenderlo. Este es el plan de Dios, que seamos fructíferos. Ah, pero usted quiere ser fructífero, pero no utiliza las armas espirituales que le dieron, estamos fregados. Por eso es que el diablo aquí, usted se quedó aquí en el segundo paso, aquí, vea, aquí el diablo le metió toda la maquinación y lo tiene aquí cogido todavía. No ha pasado a ser fructífero. No han podido bajar las bendiciones y que, mejor dicho, que usted viva a plenitud y que usted tenga no solamente el presente asegurado, sino el futuro y poder trascender y ser coherederos con Cristo. Cuando uno lo entiende, uno lo comprende. Entonces, claramente, aunque nos digan a nosotros que no somos dignos, y hay gente especializada en decirle a todo mundo que esta no es la sana doctrina, que ustedes no son dignos, que no sé qué, que cuidado, que bueno, todo lo que sea, hay cosas horribles, o sea, claramente lo dijo el profeta aquí y lo leeré nuevamente. El profeta dijo, ay de mí, Señor, ¿usted por qué se fijó en mí? Porque cuando uno trabaja por una agenda, primero es seleccionado, es escogido por Dios. Entonces dice, Señor, ¿usted por qué se fijó en mí? ¿Sí? Ahora tengo un problema porque usted me tiene el ojo puesto. Ay de mí que siendo hombre de labios inmundos. ¿Por qué? Porque aún de mi corazón salen cosas que contaminan, ¿cierto? Y obviamente me dejo contaminar por la sociedad donde estoy.
Y la sociedad donde está no es nada nuevo, es una sociedad muy antigua, dice que estamos en una generación malvada y perversa, y obviamente el Señor ya me escogió. Y muchas de esas cosas es constantemente, es que usted no es digno, usted no es digno. Usted no es digno por diferentes razones, no es digno moral, no es digno porque tenga el perfil profesional, no es digno por lo que sea, es que usted no es digno porque no tiene capacidades. Entonces a usted lo meten dentro de los improbables. Y eso es una mentira, ¿sí? Es una mentira. Entonces, ya de hecho, si uno se da cuenta, el Moisés era tartamudo, ¿cierto? Entonces, y vea, lo utilizaron al pobre Moisés. El David no era que fuera muy grande y fue uno de los mejores guerreros de Israel, fue David. No clasificaban los prototipos modernos de los guerreros, bueno, de esa época también, ¿no? Decía que los hermanos de David eran grandotes, eran de otra señora. Debe ser grande la señora, entonces era grandote. Para unos 90, el pobre tenía como unos 65, no era muy grande. Y resulta que es que la guerra no se, bueno, la guerra se pelea con soldados y con armas y cosas ahí, pero necesita alguien que la tenga clara en la cabeza y resulta que el tipo la tenía clara. Entonces, claramente, nosotros no podemos caer en el campo de la indignidad. Dice que Cristo Jesús nos hizo dignos. Dice que nosotros fuimos justificados delante del Padre porque nosotros no éramos aceptos. Nosotros tenemos en nuestro corazón todavía mucha inmundicia. Y esa inmundicia nos saca del plan de Dios y en nosotros muchas veces el plan nuestro no está alineado con el plan de Dios. Nos corre y realmente el plan nuestro va para un lado, el plan de Dios para otro lado, sabiendo que el del Señor es el mejor, pero como uno es así, uno le gusta mandarse solo, hacer como no le parece, pues está así. Cristo nos hizo dignos por su gracia inmerecida, por su misericordia infinita. Nosotros tenemos que acercarnos al trono de Dios confiadamente y saber que por la gracia infinita de Jesús tenemos la entrada al cielo y llegar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda obra buena. Volvemos a repetirlo, hermano. Volvemos a repetirlo. Si usted está andando en el plan de Dios, está andando con Jesús, dice, ¿para qué es digno? Ahora, para poder andar con Él, pues obviamente no podemos estar caminándole a todas las tentaciones del pecado. Dice, agradándolo a Dios, que lo que hagamos nosotros agrada a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Que no estamos pecando, ¿cierto? Generalmente, pues, esa es la cuestión. No, es que es muy difícil. Ah, no, pues eso sí ya lo define usted. Si usted quiere seguir pecando y obviamente no agrada a Dios, entonces todo se va a volver una complicación. Por eso decíamos una cosa, nosotros debíamos estar predicando sobre todo el plan de Dios, las bendiciones, la prosperidad, la vida en abundancia. ¿Sí me entiendes? Porque hay algunas iglesias que hablan de la prosperidad, pero les importa nada si la persona ha dejado el pecado o no lo ha dejado. Le importa la prosperidad, pero no le importa si la persona ha dejado o no el pecado, como vamos a ver ahora. Entonces, claramente dice así, dice, para que andéis agrandándolo en todo, llevando fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Hebreos 10, 19 al 21, dice que nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. Entonces, claramente, todo lo entendemos. Nosotros somos dignos, por eso cuando uno no es que usted no es digno, y si usted más encima se vive enfermando, vive sin plata y vive en problemas, lo único que lo persigue son los problemas y los pleitos, pues entonces la gente dice, no, este man, bonito cristiano. Y más encima presta plata y no paga, pues bonito cristiano. ¿Sí? Y vive metido en todos los chismes que se pueden, pues bonito cristiano. Y vive enredado en todos los temas de la sexualidad, pues bonito cristiano. Entonces nosotros no somos dignos, ay, nosotros no somos dignos. ¿Sí me entiendes? Y salir a decir, como decía esta hermana, era pues terrible. Es que yo soy una ladrona de diezmos. Ay, no diga eso, no diga eso. No diga eso. Porque usted está naturalizando un comportamiento que no le agrada a Dios. No lo diga. Eso no se dice. Eso es entre usted y Dios. No lo diga, no lo diga porque de pronto usted lo que está haciendo no solamente es caer digamos, caer mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted está contaminando a otro que de pronto sí lo está haciendo justo. Y que obviamente no quiere ser ladrón de diezmos. Si usted quiere ladrón de diezmos, ladrón de diezmos. Si usted quiere ser mentiroso, usted es mentiroso. Si usted quiere ser chismoso, es chismoso. Si usted quiere ser manipulador, es manipulador. Pero no convence a los demás que eso está bien. Eso está mal. El que usted sea corrupto no quiere decir que usted le venda la idea a otros que como que ser corrupto y conseguir plata a través de corrupción, de engaño y mentiras,
como que está bien. No, está mal. Está mal. Y está mal que usted se ponga a convencer a otros de eso. No se ponga a ayudarle al diablo. Usted es un ayudante del diablo, hermano. Su padre es el diablo. No se ponga usted a naturalizar el pecado diciéndole a otros, no, hermano. Es que definitivamente, hermano, si uno aplica aquí la malicia indígena, que dicen que nació el día del florero de Llorente, el 20 de julio, pues uno no puede tener plata, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿usted en quién confía? ¿Sí? Porque es que el que le vende esas ideas a uno es el que quiere naturalizar el pecado y todas las formas como el pecado puede ayudarnos a cortar camino, pero finalmente nos esclaviza en muchas cosas. Cuarto, ¿cuál es una característica de la persona que tiene el sentimiento de culpa? Por aquí se montaron las hojas. Cuarto, desarrolla comportamientos compulsivos. Y la persona intenta superar esa culpabilidad por medio de comportamientos compulsivos. Entonces las personas empiezan a volverse adictos a las drogas, a las bebidas alcohólicas, a los medicamentos, ¿sí? A los calmantes. Y a todos, hay de todo en esta cosa, hay pepas. Yo estaba leyendo que estoy desarrollando un artículo sobre eso. Eso hay pepas de las unas y pepas de las otras. Uno, o sea, en este momento están todos los laboratorios del mundo bregando a hacer la vacuna contra el COVID, porque es que hay que hacer como 7.000 millones de vacunas. Parece que son como bastantes, ¿no? Eso ahí hay mucho, ahí hay torta para muchos, pero obviamente los que tienen, ¿no? O sea, los que tienen. Eso no, esa cosa ahí. Ahí está el tipo de la Organización Mundial de la Salud tratando de que repartan las vacunas gratis. No, algunos las va a pagar, pero bueno. Cuando uno se siente culpable, uno desarrolla comportamientos compulsivos, ¿cierto? Son personas que eh, desarrollan eh, aventuras sexuales ocasionales, son materialistas, se apegan a las cosas, se escudan en el trabajo y en el ejercicio excesivo, se escudan en el despilfarro y en la gula por la comida, para tratar de llenar ese vacío que tiene del alma. Este tipo de personas trata de distraerse en algo que no le recuerde su culpa, o sea, trata de tapar esa culpa digamos, de lo que han hecho, del pecado que han desarrollado de alguna manera. Entonces, hizo algo, el tipo está que trabaja como un loco, trabaja. Entonces, ojo, la adicción al trabajo es una forma de tapar la culpa, no sé de qué, usted lo sabe. O sea, no, yo no. Esa persona es adicta al trabajo, es adicta al trabajo obsesivo, ¿sí? Le gusta la operación avispa, tiene una culpa de algo, ¿sí? De alguna cosa. Se apega a las cosas materiales. Como dicen ahí, si nada llegamos y nada nos vamos, pero hay gente que le encanta eso. Entonces, uno entiende. Las personas que tienen sentimiento de culpa desarrollan comportamientos compulsivos. Por eso es que viven con un montón de enredos y complicaciones de diferentes formas. Y obviamente hay que llenar ese vacío, ¿cierto? Es que no me quieren, es que yo de pronto hice algo indeseable. O sea, y la gente se vuelve indeseable porque quiere, entonces después se siente culpable porque soy indeseable, ¿sí? Y así un montón de cosas. Entonces se siente culpable por eso y entonces uno dice, bueno, realmente la persona está mal. Y finalmente, una persona, como decíamos anteriormente, en Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor. A eso estamos llamados todos, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros? La vida positiva que vimos al principio, no las siguientes. Entonces vamos a volverlas a pasar rápidamente. Yo no soy experto en diapositivas, pero vamos a tratar de pasarlas rápidamente. No las voy a poner amplias para que la entiendan. Así es como quiere el Señor que andemos. ¿Sí? Como dice en 1 Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como quiere que nosotros estemos, que nosotros conservemos la libertad que tenemos en Cristo, que seamos fructíferos, que recibamos las bendiciones, que nuestra vida sea abundante y plena, que haya un bienestar y un futuro asegurado, que podamos trascender y finalmente ser coherentes con Cristo. Pero ¿qué es lo que uno ve por todas partes? Esto. Unos más, unos menos, decíamos que los hijos de Dios son diferentes unos con otros, y obviamente aquí están algunos, aquí vemos las estrategias en las 4 esquinas, las maquinaciones, el reproceso de las heridas del alma,
la gente que naturaliza el pecado y el formateo de las costumbres de este mundo. Entonces, claramente, ¿y caemos en qué? En reprocesoría del alma. Entonces, hay gente que está en Cristo Jesús, poderosa, no sé qué, etcétera, etcétera, pero está aquí en todos estos problemas. Hay gente que ve visiones financieras, está en esclavitud financiera. Hay gente que habla de santidad y tiene problemas de inmoralidad sexual. Obviamente nadie lo ve porque está ya viendo pornografía en la casa. Hay personas que hablan de paz y amor, etcétera, etcétera, y son esclavos de la ira, etcétera, etcétera. Y los que no, pues caen en enfermedades psicosomáticas, viven allá engañando a todo el mundo, llenos de miedo, de angustia, pero son unos tenaces. ¡Dios! Pero no me voy a parar un gato encima del techo porque se orinan, etcétera, etcétera. Y algunos caen en adicciones. De pronto no, porque todo el mundo cree que cuando hablan de adicciones hablan de drogas. No, aquí también hay drogas alopáticas, un montón de pastillas. Entonces, así de sencillas. Entonces, estas son las principales adicciones, las más conocidas, ¿no? Ahí están, aquí están los dibujitos, etcétera, etcétera. Y algunos todavía le juegan un poquito allá al ocultismo, a la cosa, ¿sí me entiendes? Le juegan allá, al, le juegan al baloto, le juegan a etcétera, y un poco de cosas bien raras, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, esto no es lo que queremos ver. Lo que queremos ver es que, obviamente, cuando uno está tomado por un sentimiento de culpa, no se le evidencia la transformación. O sea, no se le ve. Algunos creen que porque han hecho un curso intensivo, ¿sí?, de dones, entonces, ¿sí?, don de profecía, don de lengua, etcétera, han hecho un curso intensivo, se van a saltar todo el evangelio. Pues yo casualmente estuve estudiando en un seminario de la Reina Valera, muy interesante. Eso es inmenso. Caramba, yo tengo el mío, yo estoy haciendo el mío. El seminario del pastor Carlos Valderrama, lo estoy haciendo. Ya llevo 200 y tantos de temas. Bueno, de carpetas, temas como más de 2000. ¿Sí? Estoy haciendo el mío. Alguien dirá, ah, que usted está copiando el seminario de Reina Valera. No, yo tomo el Reina Valera unas cositas y estoy haciendo el mío. Obviamente, pues uno no puede arrancar de 0, 0, 0, 0. Y yo sí lo digo abiertamente. Yo tomo de allí, tomo de acá y coloco mi parte y voy haciendo. Otros ni siquiera hacen eso, porque volvemos al tema. Una cosa son los improbables, ¿cierto? Que tenían poca posibilidad de algo importante en la vida. Pero otra cosa son los incapaces. Y en el Evangelio hay un montón de incapaces. Incapaces. Que le ven echando la culpa al gobierno, a la sociedad, a la familia donde nacieron, al apellido. A todos le echan la culpa. Pero son perezosos. Son poco exigentes. Se acomodan fácilmente. Entonces, así estamos fregados, hermano. Entonces, resulta que usted era un llamado, usted era uno de los probables, pero por su incapacidad se volvió improbable y se volvió un mediocre más de esta sociedad esclavizada. ¿Sí? Y resulta que hay un poco de improbables que tuvieron que hacer mucho, que tuvieron que luchar, jugársela por aquí y por allá. Dios le pegó un empujoncito y resulta que llegaron. Nadie ha dado un peso por eso. Nada, eso no. Eso era la pulga Messi, un tal Messi, la pulga, un tal Messi, no sé, pero era improbable ese tipo. Chiquitina y tuvieron que hacer un tratamiento para que creciera una migajita, porque si no quedaba como unos 50. Entonces la pulga, pero era la pulga, don Pulga. Tiene un poco de hoteles en el mundo, la pulga. Entonces, no es improbable. Entonces, esa es la gente. Entonces, finalmente, hay gente que vive acosada por esa emoción que se llama la culpa. Y su testimonio no evidencia una verdadera transformación en Cristo. Para ellos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Eso es. O sea, para ellos, para la mayoría de las personas, no es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿cierto? Para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, nos quedamos en el perdón y se nos olvida que nos libra de toda maldad. Y volvemos, y volvemos, y volvemos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que nos libra de toda maldad, nos lavamos más y más de nuestra maldad, para que cada día no tengamos que usar tan seguido
sea, no vamos aquí a decir porque el profeta dijo, es que yo también soy un hombre de labios inmundos, ¿cierto? Para que no tengamos que estar repitiendo como un talismán el primera de Juan 1:9. ¿Sí? Porque tenemos una pecadera, pero mejor dicho, qué aburrimiento, ¿no? Entonces ya uno dice, no, usted está en nada. ¿Por qué pasa eso? Porque su motivación no es pura y han regresado al lodo cenagoso del mal vivir. La gente busca, ante todo, deshacerse de su culpabilidad personal que les molesta, más que del pecado que cometen y que no están dispuestos a abandonar. La culpa nos afecta. De hecho, les afectan más las consecuencias desagradables de sus pecados que caen sobre ellos que sus pecados mismos. Sufren, pero sufren por todo eso que le pasa, pero no por haber ofendido a Dios. Las personas, en cuanto se sienten aliviados de la culpa, se sienten libres, no para dejar de pecar, sino para pecar nuevamente. Y el ciclo se repite. Hoy vemos que hay muchos creyentes acusados por la culpa. Es que el maligno, es que el acusador, es que Satanás, es que el diablo mentiroso, es que el diablo. ¿Qué está usted diciendo nuevo? Es que el diablo mentiroso me tendió. ¿El diablo mentiroso? ¿O usted que es mentiroso? ¿Sí? Es que el engañador, es que no sé qué. Pero es que realmente usted no tiene la intención de hacer las cosas. O sea, sencillamente, oren por mí mientras salgo de este problema. Una vez sale del problema, volvemos al problema. Oren por mí para salir de esta esclavitud de deudas. ¿Para qué? Para volver a endeudar. Oren por mí para oren por mí porque es que de tanto tomar se me dañó el hígado, tengo un problema, hay una infección en el hígado, por favor oren por mí para que yo me sane. ¿Para qué? Para volver a tomar nuevamente. ¿Sí? Oren por mí para que me cure de esta úlcera que me está matando, ¿cierto? Que me tiene fregado, que dicen que es grave, ¿cierto? ¿Para qué? Para volver nuevamente a volverme bravo, ponerme iracundo y acabar con el hígado de una rabia. Y así, oren por mí, hermano, que tengo unos problemas de colesterol, triglicéridos, oren por mí para que el Señor, que la sangre, que el poder del Espíritu Santo licúe la grasa del colesterol, ¿cierto? ¿Para qué? Para volver nuevamente a comer chicharrones, bien grasudos, bien chéveres, ¿cierto? Bien sabrosos, pero son asesinos, ¿sí? El chicharrón carnudo, eso es como el pecado. Son sabrosos, pero matan. Pero la gente es feliz en eso, entonces venimos al sentimiento de la culpa. Bueno, eso es lo que teníamos que compartir por hoy. El jueves seguimos con el tema de la culpa.